En el examen dice el ingeniero que la vamos a necesitar. Los grupos de conjuntos, porque esto solo lo voy a ver de pasada, los tipos de conjuntos, la notación de conjuntos. En un conjunto les recuerdo que no se repiten los elementos, ¿de acuerdo? Cuando hacemos diagramas de Venn no se repiten elementos, así que para que usted lo tenga bien claro. Luego, después de la notación de conjuntos, tenemos la cardinalidad del conjunto. En la cardinalidad del conjunto significa contar los elementos de ese conjunto. Así que usted debe de tener cuidado en esa parte. Luego, después de la cardinalidad del conjunto, debemos de tener las relaciones de pertenencia. ¿Se recuerdan allá en matemáticas? La letra E significa pertenece. Y la letra E, implica, significa no pertenece. Posteriormente vamos a ver la parte de la determinación de conjuntos. Los conjuntos se definen por extensión, se define por comprensión. ¿De acuerdo? Son las dos formas, preguntas de examen. Recuerde que tengo que hacerle preguntas teóricas, ¿verdad? ¿Cómo se define un conjunto? Existen dos formas de definir un conjunto, por extensión y por comprensión. ¿De acuerdo? La parte de comprensión que nosotros vamos a trabajar es bien importante porque define en sí qué propiedad o característica vamos a analizar. ¿Okay? Hasta ahí voy a ver la parte teórica para después ver la parte de ejercicio. ¿Okay? Entonces, empecemos formalmente la clase para que usted le quede en su video y usted pueda tener la clase. Buenas tardes, compañeros. Hoy nos toca que ver la parte de la unidad número 5, los métodos y técnicas de conteo. A partir de esta unidad, todo lo que hemos visto anteriormente cambia, debido a que hemos visto la estadística descriptiva. Hoy nos toca que ir analizando la estadística probabilística. Por lo tanto, de aquí en adelante ya no va a ser mucho estar haciendo gran cantidad de cálculos, sino que vamos a tratar la manera de entender los problemas y resolver los problemas. Lo primero que debemos de establecer es la parte de conjunto. Esta es la base fundamental de la probabilidad. Si usted entiende conjunto, no va a tener problema con respecto a todas las características y propiedades de lo que es probabilidad. Empecemos fundamentalmente, está diciendo lo que es un diagrama de Venn. Todos los diagramas de Venn nosotros los podemos establecer de acuerdo a la siguiente. Los conjuntos podemos definirlo a través de una descripción verbal. ¿Okay? Tengo que definirlo a través de una descripción verbal. ¿Qué significa? Que yo voy a decir una característica propia de ese conjunto. Ejemplo, el conjunto de los números naturales pares. Estoy hablando de una característica, números naturales pares. ¿Okay? Después viene la parte de lo que es la numeración. La enumeración que nosotros tenemos es decir quiénes o cuáles forman cada uno de los elementos de un conjunto determinado. Ejemplo, si yo digo los números naturales pares menores que 10, enumerarlos sería 2, 4, 6 y 8. Los números pares menores que 10. Esta es la enumeración. Luego viene la notación y construcción de conjuntos. La notación de conjuntos me establece una fórmula matemática que comienza de esta manera. X tal que X tal que X
es un número y digo la característica. En este caso me voy a ocupar de la descripción verbal. En la descripción verbal dije los números pares menores que 10. Entonces, el conjunto formado por todos los elementos X, tal que X, o sea, tal que el elemento X, es un número natural par menor que 10. Por lo tanto, este es en forma verbal, en forma de enumerar, es decir los elementos del conjunto, y aquí la notación de conjunto. Esto que nosotros tenemos acá me define lo que es un conjunto. Aquí expresamos los conjuntos. ¿De cuántas formas tú puedes expresar un conjunto? ¿Lo puedes decir de cuántas? De 3. Por una descripción verbal, por una enumeración y por una notación de construcción de conjunto. Pregunta de examen que te hago en el examen. ¿Ok? De aquí en adelante, entonces empiezo a notar los diferentes tipos de conjuntos, definiendo lo que es un conjunto, ¿verdad? Que eso ya no lo vamos a ver con ustedes. Y entramos a la notación de conjunto. Todo conjunto se escribe entre llaves y se denota mediante letras mayúsculas, A, B, C, D y así sucesivamente. Los elementos vamos a separarlos mediante puntos y comas, ¿de acuerdo? Eso es lo que nosotros vamos a definir un conjunto. Pero, y esto es lo que nosotros debemos de tener en cuenta, algo que se llama cardinal de un conjunto. ¿Qué es un cardinal de un conjunto? El cardinal de un conjunto es la cantidad de elementos que tiene el conjunto. Ejemplo, si yo tengo el conjunto Q, que tiene los elementos formados por X, 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 Y, Y, Z, la cardinalidad del conjunto me establece cuántos elementos hay dentro de ese conjunto. Ejemplo, si yo tengo esto, X, 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 ¿cuántos elementos tiene este conjunto? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero en notación de conjunto no repetimos los elementos de un conjunto. En este caso se repite ¿cuántas veces la X? 13. Solo la vamos a tomar ¿cuántas veces? Una. La Y se repite 2 veces, solo le voy a tomar una. Y la Z solo se está repitiendo una vez. Quiere decir que la cardinalidad de este conjunto es 1, 2, 3. La cantidad de elementos que tiene un conjunto es 3 en este caso, porque no vamos a repetir los elementos. A eso se le llama cardinal de un conjunto. Entonces, si ya tengo el cardinal de un conjunto, yo puedo trabajar ahora con la parte de las relaciones que hay dentro de los conjuntos. La relación de pertenencia y la relación de no pertenencia. Ejemplo, el 2 pertenece al conjunto M. El 2 pertenece. El 5 no pertenece al conjunto M. ¿Por qué? Porque no está dentro de ese conjunto. Dado que ya tengo esta parte de acá, ahora defino cómo determinamos un conjunto. ¿Okay? La pregunta, ¿cómo se determina realizar? ¿Cómo se determina un conjunto? ¿Okay? Esa es pregunta teórica, ¿de acuerdo? Esa es pregunta teórica que se la voy a realizar. Un conjunto se define de 2 maneras: por extensión y 2 por comprensión. ¿Okay? Entonces, los conjuntos se determinan
por extensión y por comprensión. ¿Cómo es eso? Por extensión. Ella es aquella forma mediante la cual se indica cada uno de los elementos del conjunto. Esto es cuando yo digo los elementos que nosotros tenemos. Esto complementa a esta parte de acá a través de la descripción verbal y a través de la enumeración. Por ejemplo, si yo digo por extensión, ¿cuáles serían las vocales? El conjunto de las vocales. A, las vocales. A, E, I, O, U. ¿Ya no se recuerdan las vocales? Ah, estamos mal, ¿verdad? Estamos mal. Ese sería por extensión. ¿Ok? Eso sería por extensión. A, E, I, O, U sería por extensión. Pero también tengo la otra forma. La otra forma es por comprensión. Es aquella forma mediante la cual se da una propiedad que caracteriza a todos los elementos del conjunto. Las vocales, ¿cómo puedo definirlas? El conjunto. Fácil. El conjunto A formado por todas las vocales. Eso es por Comprensión. por comprensión. Por extensión es cuando yo lo digo. A, E, O, U. Por comprensión es cuando usted resume todos esos elementos en una característica propia. Entonces, yo puedo tener por extensión y puedo tener por comprensión. ¿De acuerdo? Las dos formas de determinar un conjunto es por extensión y por comprensión. Las tres formas de expresar un conjunto son a través de la descripción verbal, a través de la enumeración y a través de la notación de construcción de. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las formas de expresar y estas son las formas de determinar un conjunto. Todos los conjuntos que usted va a ver de aquí en adelante se basan en esto, en un diagrama de Venn. ¿Qué es un diagrama de Venn? Un diagrama de Venn sirve para representar conjuntos de manera gráfica mediante dibujos o diagramas que pueden ser círculos, rectángulos, triángulos o cualquier curva cerrada. Allá en primaria aprendió que los diagramas de Venn, ¿qué son? ¿Solo son qué? Círculos. ¿Se recuerda que ya su profesora con la moneda y entonces usted hacía el círculo? Entonces, para nosotros que estamos en este nivel, nosotros vamos a representar los diagramas de Venn a través de cualquier curva cerrada. Llámesele triángulo, rectángulo, círculo o cualquier otra forma que usted quiera darle. Eso va a ser un diagrama de Venn. Puede ser corazoncitos, manzanitas, ¿verdad? Peritas, etcétera, lo que usted quiera formar. Ese es un diagrama de Venn. Y para poder trabajar los diagramas de Venn, debemos de estudiar los conjuntos especiales. ¿Cuáles son los conjuntos especiales? Pregunta también de examen. Vamos a ver. El primero es el conjunto vacío. Es el conjunto que no tiene ¿qué? Elementos, ¿verdad? El conjunto vacío es el conjunto que no tiene elementos. Luego comienza con el conjunto unitario. Conjunto unitario es el que solo tiene un elemento. Luego el conjunto finito. Luego viene el conjunto infinito.
Luego viene el conjunto universal. ¿Ok? Entonces, ya teniendo estos conjuntos especiales, vamos a ver las operaciones básicas de conjuntos y diagramas de Venn. ¿Cuántos conjuntos especiales son? 2, 4, 5. Vacío, unitario, finito, infinito y universal. Esos son los conjuntos especiales. Pero lo más interesante no es entenderlos eso, sino lo que viene con los conjuntos y el trabajo que se desarrolla con ellos. El trabajo se hace a través de las operaciones básicas. Vamos a ver la parte de las operaciones básicas. Las operaciones básicas están determinadas a través del álgebra booleana. El álgebra booleana es lo que me va a determinar a mí para poder trabajar. Empezamos con la parte de cardinalidad. ¿Okay? Entonces vengo y establezco la parte de cardinalidad. Empiezo la primera operación. Operación básica, y esto bien básica, unión. Vamos a la primera operación. La primera operación básica que nosotros tenemos es la unión. Tengo el conjunto universal. El conjunto universal está denotado por la letra U. ¿De acuerdo? Ese es el conjunto universal. Dentro del conjunto existen dos subconjuntos. Le voy a llamar el conjunto A y le voy a llamar el conjunto B. Entonces, la unión del conjunto A con el conjunto B, cuando estos tienen elementos en común, establece a través de la cardinalidad. La cardinalidad de A unido con B va a ser igual a la cantidad de elementos de A más la cantidad de elementos de B menos la cantidad de A intersectado con B. El conjunto unión son todos aquellos elementos que pertenecen a A como también pertenecen a B. ¿De acuerdo? Tanto están en A como están en B. Diferente es que están en A y están en B. Esa es la intersección. Ahora, ¿para qué te sirve esta parte? Porque esta parte es la que te sirve para la parte digital. Allá en electrónica, la parte digital es lo que tú vas a ver en esta parte. ¿Por qué? Porque la unión de dos conjuntos me forma una compuerta básica. Esa compuerta básica es algo que se llama ¿quién? Una compuerta OR. Entonces, ¿qué es lo que tienes acá? Esta compuerta OR te establece que no importando qué es lo que yo tenga en A o en B, siempre que haya un activo o un 1 lógico, la salida va a ser siempre un 1. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros debemos de tener cuidado cuando analizamos una unión de conjuntos. La compuerta OR te hace la suma. Eso significa que vas a tener ya sea el conjunto A o esta letra no es B, o sí es B, pero en minúscula pequeña con B. A o B. ¿De acuerdo? A o B. A más B. Esta es la notación en sistemas digitales que usted debe de tener, que es la misma notación que yo tengo para conjuntos. A unido con B es A o B. A o B. Como ya tengo que es A o B, va a ser siempre la suma.
Cuando no tengo elementos en común, va a ser simplemente la suma de A más la suma de B. ¿Okay? Si no tengo elementos en común, esta es la unión de conjuntos. Pero también tengo la intersección de conjuntos. Okay. Entonces ahora tengo intersección de conjuntos. Allá fue unión. Hoy voy a ver intersección. En la parte de la intersección, te estableces, si usted tiene el conjunto universal y tiene los dos conjuntos A y B, lo que nosotros tenemos de intersección A intersectado con B son todos aquellos elementos que pertenecen a A y a B. Entonces decís, son todos aquellos elementos que pertenecen a A y ¿verdad? Y pertenecen a B. ¿Ok? Entonces, si son todos aquellos elementos que pertenecen a A y a B, usted puede decir, mire, voy a despejar estos elementos. ¿De acuerdo? Voy a despejar estos elementos. Si yo despejo esta intersección de acá, ¿qué es lo que voy a hacer? A la unión le voy a quitar ¿quiénes? Le voy a quitar ¿quiénes? A y le voy a quitar ¿quién? B. Esa es la intersección. Muy bien. ¿Por qué? Porque si usted dice A intersectado con B, si yo despejo de aquella expresión que tengo allá, paso todos los elementos, entonces digo, a la unión de A con B, le voy a quitar ¿quiénes? Le voy a quitar A y le voy a quitar B. Cuando no hay elementos en común, la intersección de esto, ¿cuánto vale? 0. Porque la cantidad de elementos de esto tiene que ser igual a la cantidad de elementos que nosotros tenemos en ese punto. Y mire, ¿y eso quién me lo va a dar? ¿Una compuerta quién? AN. Una compuerta AN es ¿quién? A punto B. ¿De acuerdo? A punto B. Y si A punto B es la intersección, nosotros tenemos acá A y B. ¿De acuerdo? A y B. Luego viene otro elemento que nosotros debemos de tener en cuenta. Si este es el conjunto universal y yo tengo un conjunto A, nosotros vamos a tener algo que se llama complemento. El complemento del conjunto A, usted lo va a denotar de la siguiente forma: A', A barra, AC, A complemento. ¿Qué significa A complemento? Son todos aquellos elementos que no se encuentran en el conjunto ¿qué? Universal. Es decir, que usted debe de restar al conjunto universal menos lo que es el conjunto A. Eso te va a dar todo lo que es el complemento. Pero como este es el inverso de A, ¿qué compuerta me regresa este valor? No. Ese es un inversor. ¿De acuerdo? Este es una compuerta NOT. Esta es una compuerta NOT. Eso significa que si usted entiende la parte que vamos a ver sobre el álgebra booleana o la cardinalidad, no tendría que tener ningún problema con sistemas digitales. ¿De acuerdo? No tendría que tener ningún problema con la parte de sistemas digitales. Ahora empezamos a ver. Estos son cuando solo tengo ¿cuántos conjuntos? Solo 2 conjuntos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos 3 conjuntos dentro de ese conjunto? Cuando yo tengo 3 conjuntos, observa,
la unión de tres conjuntos va a ser igual a la cantidad de elementos de A más la cantidad de elementos de B más la cantidad de elementos de C menos la intersección de A con B menos la intersección de A con C menos la intersección de B con C más la intersección de los tres conjuntos. Esto es cuando yo tengo tres conjuntos. Y De Morgan lo ve bien fácil. A unido con B. ¿Okay? A unido con B. Complemento. A unido con B. Complemento. Es decir, todo lo que está alrededor de la unión de esto, ¿a qué va a ser igual? A tener la intersección de ¿quién? De A complemento intersectado con B complemento. ¿De acuerdo? A complemento es todo lo que está rayado. Es decir, todo lo que está fuera de A. Todo lo que está fuera de A. La unión de eso, complemento, es la intersección de los complementos de cada uno de esos conjuntos. Luego viene A intersectado B complemento, va a ser igual A complemento unido con B complemento. ¿De acuerdo? Eso usted lo va a ver en un mapa de Carnot. En el mapa de Carnot usted va a ver un max término o va a ver un min término. Los más términos que nosotros tenemos acá son las multiplicaciones y los min términos son las sumas. Por lo tanto, usted se va a dar gusto en esta área para que usted pueda ya llegar a digitales en forma que no va a tener ningún problema. ¿Okay? A menos B dice que va a ser A intersectado con B complemento. Esto es a través de las leyes de Morgan. Pero también nosotros podemos verla más detenidamente. Observen esta parte de acá. Observe acá. Veamos un ejemplo que usted pueda entender. Aquí tengo el conjunto M, el conjunto intersección de M con N y el conjunto S. ¿Okay? 15 elementos forman la intersección. Bueno, eso significa que 15 elementos pertenecen tanto a M como a N. ¿Okay? Voy a subir esto un momento para que usted pueda entender qué es lo que vamos a hacer. ¿Cuántos elementos hay en total? ¿Cuántos elementos hay en total? 40. 40. 40. ¿Por qué 40? Porque son dos elementos. Correcto. Ok. Veamos entonces. Si nosotros tenemos esta unión, y este diagrama me está diciendo, mire, 15 elementos pertenecen a esto, pero nosotros solo debemos de tomar una sola vez en el conjunto de ¿quién? De M, y una sola vez en el conjunto de N. ¿En cuál de los dos los tomo? Esa es la pregunta. ¿En cuál de los dos tomo estos 15? Si pertenecen tanto a M como pertenecen a N. ¿Cómo lo hago? Esto es bien fácil. Observe acá un momento. Voy a dejar esto un momento acá para después ver esta parte. Voy a encender la luz un momento. Voy a ver esta parte. Veamos un ejemplo para que usted entienda esta parte. Ok, voy a ver un ejemplo para que usted entienda. Ahora me dice, encuentre la intersección de esos dos conjuntos.
encuentre la diferencia de esos dos conjuntos. Bien, voy a hacerlo como desde el inicio. Venimos y establecemos mi conjunto universal. ¿Okay? Este es el conjunto universal. Vamos al conjunto A. Este es el conjunto A y este es el conjunto B. Este es A y este es B. ¿Okay? ¿Cuántos elementos hay en total? En el conjunto A. 1, 2, 3, 4, 5. En el conjunto A, aquí lo voy a poner, a eso se le llama cardinalidad. ¿Son cuántos? 5. La cardinalidad de A son 5. ¿Cuántos hay en el conjunto B? 4. 1, 2, 3, 4. En el conjunto B, la cardinalidad son 4. ¿Ok? Son 4. Si yo quiero encontrar cuántos elementos van a formar la unión, entonces digo, primera pregunta, ¿cuántos elementos forman la unión de A con B? Lo que me están pidiendo es, como me dicen cuántos, la cardinalidad de A unido con B. Me están pidiendo cuántos. Cuando me piden cuántos, están pidiendo cardinalidad. ¿De acuerdo? Cuando me digan cuántos, usted va a encontrar ¿qué? Cardinalidad. ¿De acuerdo? Cuando le den cuántos. Entonces, sin saber qué es lo que tengo acá, debo de establecer ahora cuáles son los elementos en común que están en A y están en B. A eso es la intersección de A con B. ¿Cuántos elementos son la intersección? A, B. 4. Aquí está 1. ¿Qué más? 6. ¿Por eso? Sí. Entonces, ¿cuántos elementos hay? 2. Esos son los elementos que tengo. Pero me están pidiendo la unión. ¿Cuál es la fórmula de la unión de A unido con B? ¿Qué te dice la unión de A con B? Te dice la cantidad de elementos de quién? De A. Más la cantidad de elementos de B. Menos la cantidad de elementos de A intersectado con B. Si yo quisiera cuántos elementos hay en la unión, digo, A, ¿cuántos son? 5. B, ¿cuántos son? 4. Le voy a restar los que están en común. 2. La unión de estos dos conjuntos, ¿cuántos elementos deben de darme? 5 más 4, 9, menos 2, 7. Quiere decir que la unión me deben de dar 7 elementos. ¿Cómo lo veo? Y los vamos a ver. Ya sé que son 2 elementos. Primero comienzo con la parte más interna de los dos conjuntos. ¿Cuáles son? 4 y 6. Entonces los coloco. 4 y 6. ¿De acuerdo? 4 y 6. Luego, como en el conjunto A son 5, ¿cuántos tienen que haber afuera de estos dos? 3. ¿Cuáles son? El 2, el 3 y el 5. ¿Ok? ¿Por qué? 1, 2, 3, 4, 5. Aquí están los 5 elementos del conjunto A. Ahora voy a ver con el conjunto B. En el conjunto B dice que deben de haber ¿cuántos? 4. Pero ya tengo 2. ¿Cuáles me sobran? 7 y 9. Si yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este es la que
¿Este sería quién? ¿Este sería quién? La unión de A con B. ¿Cuántos elementos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7 elementos que nosotros tenemos ahí. ¿Eso sería qué cosa? La parte de la unión. Pero si yo solo quisiera saber la intersección, vamos a ver la parte de la intersección. ¿Cuántos elementos deben de haber en la intersección? Correcto, 2 elementos. Entonces decimos, la intersección que nosotros tenemos va a ser la cantidad de elementos que están tanto en A y están en B. ¿Cuántos dice que son? 2. Ya lo pusimos que son 2. ¿Cuáles son? A intersectado con B. Observe que ya no escribo ¿qué? La cardinalidad, ya no la escribo. ¿Cuáles son? Sería 4 y 6. ¿De acuerdo? Esta es la intersección de A con B. Esta es la cardinalidad de A intersectado con B. ¿De acuerdo? Intersección, cardinalidad de la intersección. Ahora, bien fácil. Si yo les pidiera que tuviésemos el complemento, y se lo voy a poner acá, ¿cuál sería? ¿Cuál es el complemento de la unión de conjunto? ¿Ok? El complemento de la unión de conjunto. Ah, me dice, ¿qué es lo que me está pidiendo? Me está pidiendo que encuentre A unido con B, ¿qué? Complemento. Bueno, A unido con B, complemento. Pero eso ya lo escribí. ¿Qué es esa unión de A complemento? Ajá. ¿Qué dice que va a ser? ¿Cuántos elementos hay en la unión? Y eso necesito su complemento. Mire, si usted quiere tener A unido B complemento, ese es el diagrama de Venn, dice que debe tener el complemento de A, bueno, intersectado con el complemento de ¿quién? De B, ¿ok? Eso me está pidiendo. Entonces, esta es la cantidad de elementos, pero si yo solo quiero tener A unido con B complemento, dice que voy a necesitar A complemento intersectado con B complemento. Ok, voy acá. Este es el conjunto A, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el complemento del conjunto A? 7 y 9, ese es el complemento. Ahora voy a ver el conjunto B. ¿Cuál es el complemento del conjunto B? 2, 3 y 5. ¿Okay? Lo voy a hacer en pequeño allá para que usted vea lo que a continuación viene. Lo voy a hacer en pequeño. Aquí tengo el conjunto A y el conjunto B. Como son 2, 3, 5, 4 y 6. Aquí 4, 6. Afuera están 7 y 9. Okay. Voy a hacer el primero. A complemento. ¿Ok? A complemento. ¿Quién es A complemento? ¿Quién es A complemento? ¿Cuál? 7 y 9. Ese es A complemento. ¿Todos estamos claros en eso? Sí. Ahora voy a colocar ¿quién? B
complemento. ¿Quiénes son B complemento? Vamos a hacerlo con otro color. B complemento. B complemento. ¿Cuáles son B complemento? Ah, sería 2, 3 y 5. ¿De acuerdo? Ya tengo ahora el conjunto universal y ahora tengo dos conjuntos. A complemento y B complemento. A complemento es 7, 9. El otro es 2, 3, 5. ¿De acuerdo? 2, 3, 5. Pero me dice, mire, si usted quiere saber qué elementos forman la unión y es su complemento, usted debe de ¿qué? Intersectar ¿quién? A complemento contra ¿quién? B complemento. La intersección de estos me va a dar la unión. ¿Cuántos elementos hay? ¿Cuántos elementos hay? ¿Cuántos elementos hay? Cero. No hay ningún elemento que pertenezca a A complemento y que pertenezca también ¿a quién? A B complemento. Mira, aquí tengo 7 y 9. Pero yo tengo ¿cuál acá? 2, 3, 5. ¿Hay algún elemento en común? No. Entonces la intersección ¿vale cuánto? 0. Entonces, la intersección ya tengo. ¿Cuánto vale o cuáles son los elementos que tengo de la intersección, perdón, de la unión B complemento? 0. La cantidad es 0. ¿Ya? Para eso sirve esa parte que nosotros debemos de tomar en cuenta. Por lo tanto, vamos a ver el siguiente. Cópielo para ver, por favor, que usted lo tenga. Número 2. ¿De acuerdo? En el ejercicio número 2, usted debe de tener en cuenta el diagrama de Venn a través de diagramas de Venn. ¿Ok? ¿Cuántos conjuntos son? Solo tenemos dos conjuntos. El conjunto A y el conjunto B. Ahora, el conjunto A está formado por 2, 4, 5, 6, 7 y 8. Y B. Entonces, debo de iniciar para formar esto donde se intersecten los dos conjuntos. 6, 7. ¿Cuántos tenemos acá? 6 y 7. ¿Okay? Son los únicos dos que tenemos acá. Entonces, los tacho acá. El conjunto A me sobraría 2, 4, 5 y 8. Y el conjunto B, 1, 3, 9. Muy bien, ya tengo esa parte de ahí. Este es el conjunto A y este es el conjunto B. Me están pidiendo, miren, encuentre A menos B. Me está pidiendo la cardinalidad. ¿Me está pidiendo la cardinalidad? No, entonces quiere decir que debo de formar un conjunto resultante. ¿Quién es este conjunto resultante? ¿Quién es ese conjunto? Ahora voy a restar a todo el conjunto A, le voy a quitar todo lo que está en B. Al conjunto A le voy a quitar todo lo que está en B. En este caso, A menos B, ¿cuál sería? 2, 4, 5 y 8. Al conjunto A le voy a quitar todo lo que está en B.
acuerdo? Al conjunto A le voy a quitar todo lo que está en B. Vamos al proceso contrario. Si yo quiero B menos A, ¿cuál sería el resultante? 1, 3, 9. Sería quitarle a B todo lo que está en A. En este caso nos quedaría 1, 3 y 9. Este es A menos B y este es B menos A. ¿De acuerdo? B menos A. ¿Ok? Y ahora le voy a poner, encuentre A diferencia simétrica B. Ya sabían que esto es diferencia simétrica, ¿verdad? Claro que sí, allá en más de uno se lo enseñaron. De noche pasó, literalmente. Eso también lo vamos a pasar. A esto se le conoce como diferencia simétrica. ¿De acuerdo? Diferencia simétrica. ¿Cómo es la diferencia simétrica? Al conjunto A y al conjunto B le voy a quitar las intersecciones. ¿Ok? Entonces, solo me va a quedar esto que tengo en esta parte de acá. Entonces sería 2, 4, 5, 8, 1, 3 y 9. A esto se le conoce como diferencia ¿qué? Simétrica. Este es la diferencia simétrica. Apúntelo porque en el examen usted lo va a necesitar. Diferencia simétrica, ¿verdad? Tenemos ahí la diferencia simétrica. ¿Hay alguna pregunta? ¿Pregunta? ¿No? Ok, hasta ahí llegamos. Okay. Vale, le doy 5 minutos para que resuelva esto sencillo. Le doy 5 minutos para que usted lo resuelva.